Carlos Santamaría, tu opinión sobre este punto de análisis, sobre las elecciones en Estados Unidos y la relación que pudiera guardar también con la muerte del líder político de Hamás. Aquí las piezas se van organizando una a una y uno va comprendiendo exactamente lo que ocurre. Primero, en Estados Unidos se organiza todo este proceso que hoy día termina en este asesinato cobarde, cruel. No es un enfrentamiento. Segundo, se pone a Irán en una situación en la cual se la quiere involucrar en una guerra en el mismo Asia Occidental, es decir, completa. Tercero, el sionismo que está en Estados Unidos quiere dar un mensaje, y aquí tiene que ver con las elecciones. Es decir, nosotros no estamos ganando la guerra contra Hamás, y muchos medios en Estados Unidos ya lo han dicho. Es imposible exterminar a Hamás porque es el pueblo palestino también el que lo apoya. Y obviamente Israel esa guerra la perdió. Lo único que ha podido hacer es un genocidio. Me parece que el objetivo tercero que se puede unir acá es que se intenta demostrar que las agencias de inteligencia sionistas pueden llegar a cualquier lugar, pueden llegar al eje de la resistencia que viene a ser en este caso como ciudad Teherán. Es decir, decirle mañana públicamente con la guerra mediática: nosotros vamos al lugar que queremos y eliminamos a quien queremos. Eso es duro. ¿Cómo se va a reflejar esto en Estados Unidos? Hoy día el duro de todo este proceso, el autor intelectual del asesinato de Soleimani, fue Donald Trump. Entonces se sabe que Kamala Harris, tiene que demostrar dureza también. Ella se va a poner al mismo nivel de Donald Trump diciendo: yo soy más dura que usted, pero a la vez soy consciente de que tenemos que hacer procesos que lleven a la paz. Lo de Ucrania, Harris lo va a tomar. Va a intentar que antes que Trump ellos puedan de una u otra manera empezar a resolverlo. Hay que quitarle a Trump toda esa imagen de poder levantando el brazo después del intento de asesinato. Por eso, en este panorama, las elecciones en Estados Unidos son más importantes de lo que pueda pasar en otro lado. Ahora no van a escatimar recursos. Lo de Venezuela tiene que ver con las elecciones estadounidenses. No olvidemos que Estados Unidos públicamente ha sido relativamente moderado en sus explicaciones, porque ya tienen convenios con petróleo en Venezuela. Entonces, todo lo que se está realizando no se ve públicamente. Sin embargo, la diplomacia oscura es la que hoy día está funcionando paso a paso. Carlos y Pablo, pero esta acción de hoy pudiera favorecer a ambos candidatos, tanto la parte republicana como la parte demócrata. Tengamos en cuenta que Donald Trump también recibió a Benjamín Netanyahu y que además alertó de que solo él podría evitar una tercera guerra mundial. Con esta acción de hoy, pues también sube la tensión. Se pone en alerta todo el eje de la resistencia. Son varios países que pudieran involucrarse para vengarse de la muerte de Ismail Haniyeh, y entonces esto le serviría de escenario a Donald Trump para decir: yo soy el hombre que puede ponerle fin a este conflicto y evitar esa guerra en la región de Asia Occidental. ¿Qué te parece, Pablo?
Bueno, no nos olvidemos que Donald Trump y la señora Kamala Harris son sionistas, son estadounidenses de ideología sionista. La señora Kamala Harris es esposa de un prominente sionista, el señor Donald Trump, y su yerno Jared Kushner es un financista del sionismo. Su hija está casada con Jared Kushner, es un personaje que bajo cuya administración se trasladó la embajada de Israel, de Estados Unidos en Tel Aviv a Jerusalén, que fue inaugurado incluso por su hija junto a su yerno. Es decir, aquí no hay discusión respecto al apoyo incondicional que demócratas y republicanos, burros y elefantes le dan al sionismo. Ambos. No, tampoco la intensidad. La verbalización es distinta, porque algunos aparentemente, como son los demócratas, con un lenguaje quizás más calmado, más mediatizado, pero son igual de criminales y asesinos que los republicanos, ¿no? O sea, recordemos que en el tema inmigración, por ejemplo, bajo el gobierno de Barack Obama hubo la mayor cantidad de deportaciones, más que los republicanos. En el caso de Donald Trump, construcción de muros entre México y Estados Unidos. El resguardo, el apoyo que ambos partidos políticos le han dado a Israel es absolutamente monumental. No hay diferencia alguna entre ellos. Uno es más parafernálico. Donald Trump dice: yo en 48 horas termino la guerra en Ucrania y la termino también en Asia Occidental. Claro, ¿cómo lo va a terminar? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Va a ser capaz de decirle a su cervatillo israelí, y al mismo tiempo él sirve de cervatillo frente al AIPAC norteamericano? Le va a decir: no bombardeen más, se acabó esto, salgan de Gaza, no tienen más armas, no hay más dinero. ¿Eso va a ser? No lo va a hacer. La señora Kamala Harris va a decir lo mismo, a decir: si ustedes no cumplen los derechos humanos, no les vamos a dar financiamiento. Sabemos que es una mentira del porte de un iceberg, ¿no? Porque tiene una puntita pequeñita que hablan de derechos humanos y defensa y derecho internacional, y toda esa tremenda mole de hielo que hay bajo la línea de flotación, que indudablemente representa todo el apoyo que se le entrega a Israel. Republicanos y demócratas son exactamente lo mismo, incluso con la misma intensidad de apoyo. No va a haber diferencia, porque Israel significa para ellos el elemento central de dominio, de hegemonía en la zona, y no existe otro. No existe otro. Hasta el año 79 ese eje central se llamaba Irán, pero con el triunfo de la Revolución Islámica, ese portaaviones terrestre salió de ahí y fue trasladado hacia el régimen sionista, que a partir sobre todo del año 1967, con la ocupación de Gaza, Cisjordania, comienza a tener más relevancia en la política norteamericana, que se consolida a partir del año 1979. Pero no nos engañemos, Trump está tejido con la misma tela que la señora Harris, que el señor Joe Biden, que Barack Obama, que Bill Clinton, que George Bush, cualquiera sea. También aquí el viejo dicho que aunque la mona se vista de seda, mona queda, Jaime. Y como era de esperar, Pablo y Carlos Santamaría llaman en Palestina a intensificar acciones contra Israel tras martirio de Janilla. Tras el martirio del líder de Hamas, pues en Palestina se van a realizar huelgas nacionales e intensificarán las actividades contra el régimen sionista. Fuentes de noticias en Palestina informan este miércoles que tras el martirio del jefe del buró político se han publicado llamamientos a escala nacional para realizar huelgas e intensificar las actividades contra el régimen sionista de Israel. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha informado en la mañana de este miércoles del martirio del líder de Hamas tras un ataque contra su residencia en Teherán, capital iraní. Destaca una nota publicada en hispantv.com, donde también minuto a minuto se está dando cobertura a este fatal acontecimiento. El Cuerpo de Guardianes ha expresado sus condolencias al pueblo heroico de Palestina, la nación islámica y los combatientes del Frente de la Resistencia, así como a la noble nación iraní por esta tragedia. Ha declarado que se están investigando las causas y las dimensiones de este incidente, afirmando que los resultados se anunciarán más adelante. Janilla
recordamos, arribó a Teherán para participar en la investidura del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que se celebró este martes. A solo horas de esta ceremonia, pues amanecimos aquí en Teherán, en Irán, en toda la región, con esta lamentable noticia. Carlos Santamaría, también habrá que ver ahora cómo se pronuncia la autoridad palestina. Hay un hecho muy importante, Jaime, que no se toma en cuenta, y es que se cree desde el occidente que eliminando a los líderes se acaba el movimiento. Y aquí no se entiende todavía en el occidente el concepto profundo de martirio. Asesinar a Ismail Haniyeh no significa que jamás ha sido destruido, se ha acabado, se ha desorganizado. Existe una forma de trabajo en Hamás que es totalmente diferente al occidente. En occidente se acaban los líderes, los comandantes, y se destruye la base organizativa. En Hamás existen representantes públicos y también existe una logística, coherencia interna. Entonces, lo que han logrado es más fortaleza para Hamás, más fuerza para el eje de la resistencia y, obviamente, seguramente se trabajará de una forma mucho más coordinada para que la fuerza sea mucho más amplia. Hamás seguramente va, obviamente, a condenar este cobarde asesinato porque no es en guerra. Israel prácticamente no ha ganado sino una guerra, que es la del año 67, donde tuvo información y apoyo de Estados Unidos directamente. Pero